Bueno, como ven, el tema de hoy es libre albedrío, libertad, no permiso. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco, pues, sobre esto, ¿no? Sobre el libre albedrío. Considero que el gran peligro sobre desconocer de este tema es que caemos en indiferencia hacia el pecado, porque tenemos pues libre albedrío y que entonces cada quien haga lo que quiera y no, o sea, no se trata de eso. El libre albedrío es más que un simple tú eliges. El libre albedrío es el ejercicio de la libertad inherente por naturaleza al ser humano, pero tenemos que hablar de una libertad verdadera, ¿no? De una libertad completa. Y la única libertad que cumple con eso es la libertad en la que se busca el bien, tanto mío como del otro. Pues de otro modo estamos hablando no de libertad, sino de libertinaje, y de libre libertinaje no tiene nada, pues nos esclaviza al pecado, ¿no? Entonces vamos a empezar entonces explicando un poquito más lo que es la libertad. En el artículo 3 del capítulo primero sobre la dignidad humana, de la dignidad de la persona humana, perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica, se menciona que toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente cuando estamos hablando de materia moral, perdón, y religiosa. Entonces, este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Eso es la libertad, ¿no? Espero que haya quedado claro. Está un poquito confuso, pero porque es la definición del catecismo de la Iglesia Católica. O sea, vamos a llamar libertad a la facilidad de poder hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Sin ataduras de ningún tipo. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis para explicar algo rapidito, que pues es que en total hay tres tipos de personas. Está la persona divina, la persona angelical y la persona humana. En la divina entra únicamente Dios y sus tres personas, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Angelical son todos los ángeles, tanto que estén al servicio de Dios como aquellos que lo rechazaron y ahora llamamos demonios. Y la persona humana, por último, pues es el hombre, ¿no? Lo que somos nosotros. Entonces las personas angelicales son mucho más inteligentes y mucho más poderosas que el hombre. No hay comparación en eso. Ya hablamos sobre el poder de los ángeles y los demonios en el tema que nos compartieron Diego y Dani hace un mes, 2 meses, o poquito más, no sé. Entonces ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que son estos seres. Entonces no hay comparación, sabemos que ellos son más poderosos, pero lo que nos diferencia en ellos, o lo que nos podría hacer un poquito más grandes que los ángeles, es que ellos no gozan de libertad. Los ángeles se vieron envueltos en un solo dilema durante toda su existencia, que era rebelarse a Dios o servirle, y en ese único momento ejercieron su libertad. Ahora, quienes gozan de la compañía de Dios estarán con Él por toda la eternidad, al igual que aquellos que decidieron darle la espalda a Dios están condenados al infierno por toda la eternidad. Entonces, los ángeles tuvieron libertad en un solo momento de su existencia, que fue en el momento de la revelación. Si en la revelación de los demonios, no crean que la revelación de Cristo a nosotros, no, en la revelación de rebeldía, vamos a hablar de eso. Eh, entonces, en este momento en el que Lucifer empieza a liderar como esta revolución de ángeles que pues no querían servir a Dios, porque servir a Dios significaba también servir al hombre. Entonces, en ese único momento se hace una pregunta a los ángeles: ¿ustedes quieren servir a Dios? ¿Ustedes quieren estar de este lado o quieren irse y atentar contra la vida humana, que es prácticamente el objetivo de un demonio, ¿no? Entonces, el haber elegido tal o cual cosa iba a definir su eternidad. Entonces, ese fue el único momento en el que los ángeles fueron libres. Ahora, quienes hayan decidido a Dios, pues estarán eternamente con Dios, y quienes hayan elegido estar fuera de Dios, pues va a ser eternamente así. Entonces, les quise hablar de esto porque quiero que entiendan lo majestuoso que es el ejercicio de la libertad humana del hombre, ¿no? Pues nos asemeja más a Dios que a sus ángeles. O sea, nos saltamos esa barrera, ¿no? Somos igual de libres que lo es Dios, ¿no? Porque libertad, pues es una libertad absoluta. Entonces, nosotros tomamos decisiones todos los días, a cada segundo, gracias a que se nos dio ese poder sobre nuestras propias vidas. Sí, entonces es algo magnífico. La libertad no es simplemente hacer lo que tú quieras, la libertad es exactamente esa,
esa semejanza con Dios, ¿sí? Cuando nos dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, se nos dice que sí, somos hechos a imagen como Él nos pensó, pero también somos semejantes a Él porque somos libres. Entonces esa es como la grandeza de esta libertad. Yo sé que dije paréntesis rápido, pero ahora sí ya se acabó porque sí me extendí un poquito ahí. Entonces, el libre albedrío, explicándolo ya de donde tiene pues su fundamento, que es en las Sagradas Escrituras, lo encontramos en el libro de Eclesiástico, capítulo 15, los versículos 14 al 16, en donde dice: Dios creó al hombre al principio y le dio libertad de tomar sus decisiones. Si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras. Entonces, desde el principio de los tiempos, Dios nos dio como esta libertad, ¿no? Este poder decir, quiero o no quiero ser fiel a Dios, ser fiel a sus mandamientos, ser fiel a su amor. Entonces lo vemos desde que Adán y Eva van contra esa confianza de Dios y pierden el paraíso, y por lo tanto nosotros también lo perdemos como sus descendientes. Entonces esto está escrito desde siempre, ¿no? O sea, desde que Dios creó al hombre, le dio la libertad para que libremente lo escojamos a Él, ¿no? Para que libremente escojamos entre fuego y agua, y, y ahí pues saber si somos dignos o no del paraíso, que es pues a donde queremos regresar nosotros, ¿no? eh, entonces, ahora bien, pues como mencionaba al principio del video, el ejercicio de la libertad no implica el derecho de decir y hacer cualquier cosa que queramos, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a usar un ejemplo de una situación muy común. Entonces, digamos que estás discutiendo con tus papás porque no te dejan salir, y en su hartazgo de que estás insiste, escuchas que dicen, haz lo que quieras. Entonces, se puede decir que entonces te dieron la libertad de ir a donde quieres, pero pues tú sabes bien que no te están dando permiso. Te están dejando que elijas si actúas bien o mal, y si estás dispuesto a atenerte a las consecuencias de esa libre elección. Entonces, es lo mismo con Dios, que también es nuestro Padre. Nos ha dado libertad, pero no con la intención de que usemos esa libertad para ir en su contra y alejarnos de Él, sino para que libremente decidamos amarlo sobre todas las cosas, como Él nos ha amado a nosotros, para poder regresar a su lado. Entonces, importantísimo que no olviden que aunque pequemos, Dios nos sigue amando, ¿no? O sea, Dios nunca va a decir de que Asha ha usado su libertad para el mal, pues Él se lo pierde, ¿no? No, o sea, así no. Dios nos ama a pesar de que no sepamos darle un buen uso a la libertad que se nos ha sido dada. Ay, aquí les tapo un poquito, una disculpa. Entonces, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres en su crucifixión. Nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a la esclavitud, y el Espíritu Santo se nos ha sido dado en el sacramento del bautizo. Y pues como enseña el apóstol Pablo, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay libertad sin Dios. No hay libertad sin el Espíritu. No hay libertad sin esta concepción de que la libertad es lo que nos asemeja a nuestro creador, ¿no? Entonces, la libertad es el sano ejercicio de esta capacidad de elegir entre bien y el mal. La libertad es buena, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, no estamos hablando de que estemos de que tengamos la libertad de hacer y deshacer y decir y no decir lo que nosotros nos plazca, ¿no? O sea, el ejercicio del libre albedrío es el ser consciente del poder que se me ha sido dado sobre mi propia vida y sobre cómo yo interactúo con la vida de los demás. Entonces, ese es el libre albedrío, esa es la libertad. La libertad es la que se da cuando nosotros tenemos al Espíritu y cuando nosotros buscamos el bien sobre todas las cosas, porque sabemos que lo que no va directo al bien, entonces no es libertad, es libertinaje. Entonces no estamos haciendo uso del libre albedrío de una manera responsable. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, la libertad se nos da con el Espíritu, y una persona que tiene al Espíritu no usa su libertad para cosas malas. Entonces, pues ya por último, para concluir, rescatamos estos tres pensamientos, que son, pues Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que pueda adherirse libremente a su creador y así a la bienaventurada perfección, ¿no? El derecho a la libertad, ay, les tapo otra vez.
Perdón. El derecho al ejercicio de la libertad, perdón, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad. Pero pues el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa, ¿no? Por último, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios el supremo bien. Entonces, esa es la libertad, ese es el libre albedrío y pues finalizamos con lo que dijimos al principio. Libre albedrío es libertad, no permiso. Y pues eso sería todo. Bye.